Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido día, que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de Deuteronomio 18, 1 en adelante, cuál es el sustento del sumo sacerdote y de los levitas cuando Dios los llama a trabajar en su obra, cuando Dios les envía a hacerle casa y altar. Dios nos dice que el levita y el sacerdote no tienen heredad. La heredad del levita y el sacerdote es Dios. Dios mismo sustenta y alimenta al sumo sacerdote y a los levitas. Dios nos dice, recuerda que los sacerdotes y levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor. Pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que les corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de esta porción de la palabra de qué manera el levita y el sacerdote van a ser sustentados. El levita y el sumo sacerdote va a ser sustentado de todo lo que el pueblo lleve a la casa de Dios. Dios en un momento dado nos muestra y nos revela cuál es el alimento para el sumo sacerdote y para los levitas a la hora de hacerle el servicio a Dios. El alimento para el sumo sacerdote y para el levita el día de los servicios o en los días señalados en los cuales el sumo sacerdote le prepara servicios al Señor. En estos días Dios nos muestra cuál es el alimento espiritual para el levita y para el sumo sacerdote y para los sacerdotes. En este caso, Dios nos está hablando del sustento de la vida del sumo sacerdote y del levita. Estos van a ser sustentados de todo lo que ofrece la tierra. Estos van a ser sustentados de todo lo que lleve el pueblo a la casa de Dios. El levita y el sacerdote van a ser alimentados de las ofrendas que se le entregan a Dios en su casa, de los alimentos y de todo lo que el pueblo lleva a la casa de Dios. El sumo sacerdote toma todo lo que el pueblo lleva según Dios le indica. El sumo sacerdote no está llamado a darle al pueblo. El pueblo está llamado a darle a la casa de Dios. El pueblo está llamado a llevar a la casa de Dios. Esto cuando Dios envía al sumo sacerdote. Hay momentos específicos en los cuales Dios envía al sumo sacerdote a hablarle al pueblo para que el pueblo lleve ofrendas de todo lo que Dios le dice
al sumo sacerdote que el pueblo tiene que llevar. O sea que Dios mismo le dice lo que Él quiere que el pueblo lleve. Cuando Dios pide ofrendas al pueblo, Dios pide objetos y cosas que son necesarias para trabajar en la obra del Señor. Dios mismo le dice al sumo sacerdote, según la necesidad de la casa de Dios, Dios mismo le dice al sumo sacerdote qué es lo que el sumo sacerdote tiene que anunciar al pueblo. El día señalado, el pueblo llega a la casa de Dios con ofrendas voluntarias. Dios dice que estas ofrendas son voluntarias. Estas ofrendas que el pueblo lleva a la casa de Dios no son mandatorias ni obligatorias. El pueblo debe de estar dispuesto a darle a Dios ofrendas que salgan de su corazón. Por tanto, el pueblo no está obligado a dar ofrendas si no quiere dar ofrendas a Dios. Las ofrendas son voluntarias. Dios mismo le indica al sumo sacerdote que la casa de Dios necesita, que el pueblo debe y tiene que llevar a la casa de Dios el día señalado por Dios. ¿De qué manera Dios le pide al sumo sacerdote? Dios tiene una comunicación en el espíritu con el sumo sacerdote. Dios diariamente se comunica con sus ministerios, en este caso con el sumo sacerdote a diario. A diario el sumo sacerdote tiene que presentarse delante de Dios. Dios mismo le habla en el espíritu y le dice al sumo sacerdote, anúnciale al pueblo que ha llegado el día de llevar ofrendas al Señor. Estas ofrendas son voluntarias, no son obligatorias. El pueblo no está obligado si no quiere a darle ofrendas a Dios. Dios no lo obliga. Las ofrendas son voluntarias. Y nos dice la palabra del Señor que el levita y el sacerdote no tendrán tierra propia. Estos no tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. O sea, que el levita y los sacerdotes están llamados a alimentarse de todo lo que llega a la casa de Dios. Dios mismo es la heredad de los levitas y de los sacerdotes. Estos no pueden, nos dice el Señor, estos no tienen tierra propia entre los israelitas. Los levitas y los sacerdotes están llamados a estar separados del pueblo. Los levitas y los sacerdotes tienen un trabajo especial que hacer en la casa de Dios. Los levitas y los sacerdotes no pueden practicar lo que hace el pueblo. Si el pueblo idolatra, el levita y el sacerdote no puede idolatrar. El levita y el sacerdote está llamado a enseñar y a adoctrinar al pueblo que llega a la casa de Dios. El sumo sacerdote es aquella persona que Dios pone en cargo o a cargo del levita y de los sacerdotes.
El sumo sacerdote tiene que estar al pendiente del trabajo que ejercen los levitas y los sacerdotes. Estos no pueden juntarse a hacer lo que hace el pueblo. Si el pueblo idolatra, si el pueblo practica cosas que ya Dios le ha dicho que no puede practicar en la casa de Dios, los levitas y los sacerdotes están llamados a reprender, según la palabra del Señor, al pueblo. Estos están llamados a traer una palabra de corrección al pueblo. Estos no están llamados a unirse a hacer lo que hace el pueblo. El levita y el sacerdote están llamados a adoctrinar al pueblo, no a juntarse a hacer todo lo que el pueblo hace. El levita y el sacerdote, Dios los separa para él. El levita y el sacerdote, Dios los separa para él. Nos dice la palabra del Señor que del ganado de las ovejas y de las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí la espaldilla, la quijada y el estómago. La palabra del Señor nos está hablando de la ofrenda que salen de los sacrificios que se entregan al Señor, a Dios. Dios nos está mostrando qué partes de las ovejas, las cuales van a ser sacrificadas, cuáles de las partes los levitas y los sacerdotes pueden tomar para alimentarse. Dios les está explicando qué partes del cuerpo de este animal debe de tomar el levita y los sacerdotes para alimentarse cuando estas ofrendas sean llevadas a la casa del Señor. Dios nos dice que cuando el pueblo traiga a la casa del Señor ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para ellos la espaldilla, la quijada y el estómago. También nos dice el Señor, les darás a los sacerdotes la primera porción. También le darás a los sacerdotes la primera porción de granos, del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que obtengas en la temporada de la esquila. Dios nos está hablando de ofrendas. Dios nos dice que también los sacerdotes van a ser partícipes de la primera porción de los granos que se lleve a la casa del Señor. Del vino nuevo, del aceite de oliva y de la lana que obtenga el sumo sacerdote. Dios nos está hablando de frutos, de alimentos y de cosas por las que el sacerdote va a alimentarse. Cosas y frutos por los cuales el sacerdote va a ser sustentado en la casa de Dios. El sacerdote va a ser sustentado por todo lo que lleve el pueblo.